Gracias. Buenos días. Como dice la exposición de motivos de esta proposición no de ley, el Ministerio de Justicia ya lleva tiempo planteando una reforma integral de los registros civiles. Según la Ley 20/2011, que regula esta reforma, solo se mantendría una oficina de registro civil en cada comunidad autónoma y como máximo una más por cada 500.000 habitantes, por lo que desaparecerían las oficinas de registro civil en todas las localidades asturianas prácticamente. No es el primer intento de privatización de este servicio. Los anteriores han sido paralizados por la movilización ciudadana, sindical y de las entidades locales en favor de registradores de la propiedad y mercantiles promovidos por el anterior ministro de Justicia. Sin embargo, la presión social sindical también llevó a que el actual equipo de este ministerio haya aceptado que el registro civil continúe encuadrado en el ámbito de la Administración de Justicia como estaba hasta ahora. Sin embargo, la propuesta de modificación de la mencionada ley que el Ministerio de Justicia ha entregado en la conferencia sectorial a las y los responsables correspondientes de cada comunidad autónoma se mantiene la intención de cerrar la mayoría de las actuales oficinas del registro civil. Hasta ahora, y desde hace casi ya 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier registro civil son servicios plenamente cercanos a la ciudadanía, realizados por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal similar en los ayuntamientos. La materialización de este proyecto de reforma de la distribución territorial de los registros civiles supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, pues conllevaría también la desaparición de las oficinas del registro en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones. Se traduciría, por tanto, en el traslado de dichos registros a las capitales, obligando con ello a la población del resto de localidades a cubrir muchos kilómetros para ejercer su derecho a acudir pagando los honorarios correspondientes a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los pequeños y medianos núcleos de población. No está garantizado incluso que las vecinas y vecinos de nuestros pueblos puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidas en estas localidades cuando nacen en hospitales comarcales o provinciales, lo que puede provocar también a medio plazo inexistencia de nacimientos en determinados concejos. Estas medidas, tras dos vacatio legis de la misma, tenían prevista su entrada en vigor para el próximo 1 de julio. Y digo tenía prevista porque hace 2 días se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda al proyecto de ley de modificación de la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, en la que se propone la prórroga de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil por 2 años más. Se pospone. Dado que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, dicha enmienda será con toda seguridad aprobada y remitida al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. La justificación de este nuevo aplazamiento, que se justifica por parte del Partido Popular en varias causas. Una de ellas la disolución de las cámaras parlamentarias, pero también habla del objetivo de alcanzar un consenso que cuenten con los apoyos necesarios, tanto de la ciudadanía como de los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos y de los partidos políticos, dice textualmente en su argumentación el Partido Popular. Pues bien, de momento al menos afirmamos que aquí, hoy por hoy, ese consenso está bien lejos de alcanzarse, porque este nuevo paso ha sido absolutamente unilateral y no se ha contado ni con esa ciudadanía, ni con esos trabajadores y trabajadoras, ni con esos sindicatos, ni tampoco con esos partidos políticos. Y con ello se ha perdido, sin duda, una nueva oportunidad, hurtando la posibilidad de que la prórroga hubiera sido negociada para dejar garantizado el mantenimiento de todas las oficinas del registro civil en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y agrupaciones y la asignación en exclusiva de todas las actuaciones del registro civil al personal de la Administración de Justicia, sin ningún tipo de privatización en favor de notarios, registradores ni de otros colectivos. Creemos que se ha perdido, pues, una nueva oportunidad de alcanzar ese proclamado pero no practicado deseo de consenso social, y también se alarga con esta medida 2 años más la incertidumbre, porque ni se garantiza el mantenimiento de ese servicio como público ni tampoco se garantizan los puestos de trabajo de quienes ahora trabajan en los registros civiles. El registro civil es un servicio público profundamente arraigado en los concejos, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa, y donde las vecinas y los vecinos han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes, lo que ahora, con su desaparición, no podrán seguir haciendo. Lo que se pide hoy aquí
es que la Junta General del Principado, como órgano de representación popular asturiano, se oponga a semejante pretensión del Gobierno central, porque su aplicación tendría, sin duda, como consecuencia, un grave deterioro del servicio público, eliminando recursos y también suprimiendo empleo. Porque estamos hablando de una reforma alejada de la sociedad, que solamente puede contribuir a deteriorar un servicio público más al que la ciudadanía tiene derecho. Dos son las propuestas que se recogen en esta proposición no de ley, que esperamos que cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara asturiana. Que se mantenga el registro civil como servicio público en defensa de los intereses de las vecinas y vecinos de Asturias y en contra del cierre de las actuales oficinas públicas que se pretende por el Gobierno central, y también que se paralice la aplicación de la supresión de las oficinas del registro civil y su permanencia como servicio cercano a la ciudadanía con oficinas en todas las localidades, como se ha venido haciendo hasta ahora de forma satisfactoria para la ciudadanía. Esperamos, pues, el apoyo de la Cámara. Saludo a la compañera y compañeros representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia que hoy tenemos el honor de que nos acompañen, y esperamos que, pese a la poca atención por parte de la bancada del Partido Popular, también reflexionen y nos apoyen. Gracias.